Buenos días a todos. Gracias, Gaby, por la alabanza tan hermosa que dirigiste. Yo diría que si volvemos sobre la alabanza, eh, tendría que cerrar mi Biblia y repensar lo que cantamos y lo que Gaby nos comentó y ya estaría listo el hermoso mensaje, ¿no? Nicolás Erickson, hace varios domingos, nos invitó a hacer un recorrido por el Evangelio de Lucas, y que es literalmente un camino, el camino que hizo Jesús hacia la cruz. Cuando él habló, dijo enfáticamente que Dios tenía un plan, y recordó que ese plan empieza mucho más atrás en la historia, cuando nuestro Dios eligió un pueblo, cuando lo cuidó, cuando lo iluminó, cuando lo guió, cuando le dio de comer. Y todos sabemos la historia cuando el pueblo se rebela y llegan los años de oscuridad y de esclavitud, ¿no? Dentro del plan de Dios también estaba esta etapa histórica que nos toca recordar ahora, que es que Dios en su inmensa misericordia y conforme a su plan envía a su Hijo para nuestra salvación. El capítulo 1, el primer capítulo de Lucas, todo bien, el primer capítulo de Lucas, cuando Zacarías hace su himno, que creo que Nicolás lo leyó, pero si no lo leyó, léanlo, pónganse de pie para leerlo, inspírense y léanlo en voz alta. Los versículos 78 y 79 del capítulo 1 de Lucas dicen: porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Reina Valera dice: para encaminar nuestros pies. Ese es el camino que Centenario está recorriendo. Durante estos domingos estuvimos preparándonos para ese viaje que iniciamos. Estuvimos haciendo los preparativos, sabiendo quién es el que nos va a guiar, acomodando algunas cosas, preparando algunas cosas. Y las preguntas que vamos a intentar responder en el estudio del Evangelio de Lucas, no particularmente hoy vamos a empezar, pero vamos a intentar responder, son: ¿quién nos invita en este viaje? ¿Qué debemos llevar en el recorrido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es el camino y cómo debemos transitarlo? Entonces Lucas, que ya lo vimos, dice: bueno, yo les voy a presentar quién nos va a guiar en este viaje. Y comienza, por supuesto, presentando al Señor Jesús desde el inicio. Y ya en el capítulo 4 empieza a relatar el ministerio de Jesús en la tierra y empieza a relatar en Galilea sus pasos por Capernaum, registra también el rechazo hacia Jesús. Ya en el 5 y el 6 ya empieza Jesús a llamarnos, a llamar a sus seguidores y empieza a darnos algunas herramientas sobre cómo debemos vivir. Entonces nos enseña sobre el tiempo que les va a tocar vivir, sobre el ayuno, sobre el día de reposo, sobre el amor a los enemigos, las bienaventuranzas que tanto estudiamos, sobre ser misericordioso, sobre no juzgar, sobre edificar sobre la roca, sobre dar buenos frutos. Ya nos empieza a dar herramientas de cómo va a ser y cómo vamos a tener que transitar este camino. El 7 y el 8, que ya lo vimos, empieza a relatar los milagros de Jesús. Empieza a mostrar el poder de Jesús. ¿Quién era? Empieza a sanar, empieza a levantar paralíticos, empieza a dar vista. Detiene el viento, calma la tempestad, enseña cómo debemos sembrar. Entonces todo esto que hace Lucas tan ordenadamente nos muestra la identidad de Cristo.
y nos muestra quién es el que va a guiar nuestro camino. Por eso es tan importante seguir esta secuencia. Una vez que sabemos quién es nuestro guía, ya vamos más confiados. Al llegar al capítulo 9, que es una parte del capítulo 9, que es el que tenemos que estudiar hoy, ya es lo que nos prometió Nico. Ya iniciamos este viaje. Entonces, para eso vamos a leer lo que nos tocó estudiar hoy. 9, 43, 45, 9, 49 al 62. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle. Seguimos en 49. Entonces respondiendo Juan dijo, relata otra historia: Maestro, hemos visto que uno echaba fuera de demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que le mandemos que desciendan fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es lo que nos tocó estudiar hoy. Entonces, la primera pregunta, como ya sabemos, ¿quién nos guía? La identidad de quien nos guía es: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos en este recorrido? Yo, cuando Ricardo agarra el auto, me siento y le digo: ¿y? Capítulo 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, emprendió su viaje a Jerusalén. ¿A dónde vamos en este camino? ¿A alguien se le ocurre a dónde vamos? Vamos a los dos lugares. Pasamos por Jerusalén, pero vamos al cielo. La invitación de Jesús. Él se puso firme porque llegó la hora de ir al Padre y para eso tenía que pasar por la cruz. No perdamos de vista hacia dónde vamos, porque eso nos da fuerzas para el camino. Hay un lugar, la señora, ¿cómo se llama? Patricia. La señora lo describió. Hay un lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Ese es nuestro destino final. El camino que Centenario empieza a recorrer y que vamos a recorrer cada uno tiene
ese destino final, el mismo destino que tuvo Jesús, pasando por la cruz. Es importante la dimensión celestial que Lucas describe acá, porque después de la muerte viene la resurrección y la gloria. Entonces, es importante tener en claro que Jesús había bajado del cielo para entregarse por nosotros, como dijo Gaby, y para volver al Padre. Es importante porque esto implica la forma en que nosotros recorremos nuestro camino, porque la invitación es a ver lo eterno, lo que nos espera. Entonces, esa perspectiva cambia nuestros pasos. Y esa es la invitación que hace el Evangelio. Ahora, ya sabemos quién nos invita, ya sabemos quién nos guía, ya tenemos herramientas, ya sabemos a dónde vamos. Entonces, yo le pregunto a Ricardo, ¿y qué tal la ruta? ¿Cómo es el camino? Tenemos que tener bien claro cuál es la propuesta y cuál es el camino, porque no vaya a ser que nos confundamos. Los discípulos se confundieron, nosotros nos confundimos ayer, nos confundimos hoy, yo me confundí la semana pasada. Versículos 44 y 45. Y todos, 43, porque venía el Señor de mostrar su poder, de revelar su identidad como Salvador, como Dios, como poder, como poderoso. Su carisma iba cautivando a la gente que pensaba que esto iba a ser un reino. Entonces iban buscando posiciones, como nos enseñó el gringo la semana pasada, iban buscando, ¿y yo dónde me voy a sentar? ¿Y yo qué lugar voy a ocupar? Entonces, en medio de todo esto, todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose, dijo a sus discípulos, ojo, paren, haced que penetre bien en los oídos. A ver el 44, en Dios habla hoy. Oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían lo que les decían, pues todavía no les había sido abierto el entendimiento. Tenemos que tener claro que la propuesta que Dios nos hace revierte todo lo que nosotros, los discípulos, pensaron y que lo que nosotros en algún momento pensamos. No siempre es un camino llano. Probablemente todas estas maravillas que veían en ese momento se les representaban como paisajes hermosos, como que este tránsito hacia lo eterno iba a ser en un lugar especial, encumbrado. Pero el Señor nos dice, no, yo no vine a reinar, yo vine a morir por ustedes, para que ustedes vivan. Ese es el mensaje del Señor. Entonces, ellos dicen que no entendieron, que les fue velado el entendimiento, no sabían, pero algo entendían porque tenían miedo y no se animaban a preguntarle al Señor. Entonces algo entendían. Nosotros ya tenemos la historia completa y entendemos un poco más, solo un poco más. A veces los caminos al que el Señor nos invita son inciertos. A veces aparecen como lugares no seguros. A veces nos da miedo transitarlos. A veces no sabemos cómo. Yo les voy a contar una historia, porque Ricardo siempre me lleva de viaje, ya saben. Y el mapa, y busca el mapa, y tiene todo previsto. Y yo me siento y le digo, adelante, compañero. El año pasado, el anteaño, cuando se podía salir, fuimos a las grutas. No era un paisaje muy atractivo para mí, pero vamos a las grutas, vamos a las grutas.
hacia el sur. Yo no conocía, pero iba a verlo al Rolf y me resultaba interesante esa parte. Vamos en el camino al sur, yo no conocía, es un camino totalmente inhóspito, no hay nada, no se ve nada, es un camino incierto porque no encontrás nada. De pronto nos pasamos donde teníamos que doblar para ir a las grutas y seguimos como 100 kilómetros más, ahí Ricardo se da cuenta, y la nafta. Y resulta que en el sur no hay estaciones de servicio cerca. Uno se pasa una estación de servicio y a los 400 kilómetros tiene de nuevo. Entonces me agarró la incertidumbre y Ricardo se baja del auto. Pero yo estaba con cierta preocupación, pero seguía leyendo mi libro, tranquila. ¿Saben por qué? Porque yo sé que él lo va a solucionar. Mariana, ¿te acuerdas que yo te he contado miles de veces que nos quedábamos en el auto? Miles de historias tengo. Yo sé que él lo va a solucionar. Se bajó, empezó a hablar con un chacarero, bueno, andaba con un bidón de nafta, yo sentada. De pronto me dice, Anita, tranquila, vamos a ir en bajada, apagó el auto, bien, empezamos en bajada. Yo, tranquipochi. Después arrancó de nuevo, íbamos a 20. Finalmente llegamos con la última gota de nafta a la estación de servicio y yo elevé una plegaria de agradecimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Haciendo una analogía que puede ser burda. Nosotros conocemos la identidad de quien nos guía. Nosotros sabemos que a pesar de que nuestro camino sea incierto, es Jesús quien nos guía. Entonces, sabemos a dónde vamos, sabemos a quién nos guía. El resultado de esto es que el camino que Nico a través de Lucas nos enseña a transitar es un camino de fe. Es un camino de fe. Como viendo a lo invisible, ¿no? El comentarista cuando trata esta parte dice que a veces nosotros que no queremos ocupar algún lugar en la iglesia porque tenemos miedo. No, yo no sirvo para los jóvenes, yo no sirvo para los chicos, yo no tengo, este camino no es el mío, este no es mi lugar. Yo no sirvo para la alabanza, evidentemente, no es mi lugar. No tengamos miedo, porque el Señor es el que guía nuestros pasos si nos sometemos. No tengamos miedo, porque los discípulos, que siempre los estamos criticando, tuvieron miedo, pero siguieron el camino. No se detuvieron. Un pulgar para arriba para ellos que siempre son pasibles de tantas críticas, ¿no? Tuvieron miedo y no se detuvieron, porque sabían que el camino que estaban transitando era un camino de fe. ¿Cómo sigue el camino? Otro relato, nos salteamos el que tan hermosamente nos comentó el gringo, y dice que siguieron en el camino y que el 49 y el 50 dice, Señor, en el camino vimos a uno que está sacando demonios en tu nombre, pero no nos sigue a nosotros. Decile, le dijimos que no y no lo sigue. Qué rápida que soy para apartar al que hace las cosas como a mí no me gusta, ¿no? Qué rápida que soy para hablar y decir, no, si no lo hago yo, esto no está bien. Ellos no, porque ellos hablaban de forma diferente, y ellos no, porque ellos tienen el culto de forma diferente, y ellos no, porque ahí no hay autoridades, y ellos no, porque no tienen posición sobre las cosas. Jesús les contestó rápida y secamente, no se lo prohíban, porque no es de los nuestros, no impidan que extienda el reino de Dios. No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este camino es un camino de fe. Este camino es un camino de inclusión y es un camino de tolerancia, porque Dios, según el salmista, nos mira a todos.
de igual manera. El que no es contra nosotros, independientemente de la forma, de la raza, del color, de la cultura, de la posición, de la situación social, es con nosotros. Seguimos en los preparativos y finalmente comienza el viaje. Lo que nos prometió Nico ha llegado. 51. Cuando se cumplió el tiempo, el que iba a ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. El Señor se determinó y nada lo detuvo hacia la muerte. Hacia el Padre, pero primero hacia la muerte. Nada lo detuvo. No dejó que Pedro le dijera, no, ahora no. No se demoró, siguió. Cuando está en ese camino, le dice a Jacob y a Juan, ¿por qué no van allá a los samaritanos a preparar dónde vamos a dormir? Porque eran muchos los que seguían, los que caminaban, no solamente los discípulos, eran varios. Entonces, vayan y adelántense y preparen el camino. Los samaritanos, que siempre estuvieron en discordia con los judíos por distintas razones, históricas y bíblicas, siempre estuvieron separados, le dicen, no, si ustedes van a festejar esa fiesta, que no es nuestra fiesta, y van a adorar en ese monte que no es nuestro monte, no hay lugar para ustedes. Entonces los discípulos dijeron, Señor, ¿te acordás de Elías? ¿Sabes qué? Estos te están rechazando a vos. Entonces, ¿sabes qué? Podemos tirarles lenguas de fuego y consumirlos a todos. El Señor en Reina Valera les contesta, digo Reina Valera porque en las otras versiones no está, pero sí está en el resto de la Biblia. ¿Acaso ustedes saben de qué espíritus son? Yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar, a restaurar. Y nuevamente el Señor nos confronta con el motivo de sus venidas. Yo he venido a salvar, no he venido a destruir. El espíritu de amor, el espíritu de gracia, el espíritu de comprensión y de arrepentimiento es el que guía mi ministerio y es el que debe guiar el de ustedes. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mi versículo favorito de mi libro favorito. El Señor ha venido para restaurar. Entonces, cuando el mundo nos confronte, cuando alguien niegue nuestra fe, cuando alguien se oponga tan férreamente al mensaje que tenemos para dar, recordemos que no es tiempo de juicio y sigamos a otra aldea. ¿Qué actitud tomamos frente al que rechaza el Evangelio en el camino? En estos tiempos tan complicados, los evangélicos, los no evangélicos, los individuos como personas tomamos posiciones y confrontamos sobre muchas cosas. Confrontamos sobre política, confrontamos sobre educación, sobre políticas públicas de educación, confrontamos en el Congreso sobre leyes de la nación. Confrontamos sobre propuestas artísticas, sobre series de Netflix. Nos oponemos, digamos, tomamos posición como grupos, como iglesias y como individuos sobre distintas cosas que estamos obligados a transitar. ¿Cómo lo hacemos? El desafío es construir una relación con Dios tan fuerte para que sea su mensaje el que traslademos, para que ni mis prejuicios, ni mis frustraciones, ni mis aspiraciones, ni mis barreras culturales, ni mis discursos aprendidos, ni mis modelos transmitidos obturen el diálogo. No cerremos las puertas con violencia.
sabemos de qué espíritu venimos y sabemos a qué vino el Señor Jesús y cuál fue el mensaje que nos dejó. Quizá no era ese momento para que los samaritanos escuchen el Evangelio. Sabemos, y lo vamos a ver, que hubo otros momentos. No cerremos las puertas, que nuestra actitud no cierre ventanas. Seamos compasivos, misericordiosos, mirando qué es lo que le pasa al otro. Les cuento algo. Mi hermana Mariela tiene un ministerio en la iglesia de Alemania, donde ella dirige una casa donde se albergan prostitutas. Prostitutas de distintas regiones del mundo, en este momento latinoamericanas e iraquíes. Ella dedica muchísimo tiempo a esto, muchas horas de su vida, y ella es un ángel, Mariela es un ángel caído del cielo. Entonces, estas chicas la confrontan permanentemente, no solamente lo confrontan a ella, sino que salen a la calle y se pelean con quien las quiere escuchar, con el médico, con el dueño del súper, con el farmacéutico. Es toda una confrontación permanente, una lucha permanente, porque claro, vidas destrozadas. Entonces yo les digo, y ayer hablaba con ella, le digo, ¿y cómo haces para hablarles? ¿Cómo haces cuando te hieren, cuando confrontan tu fe? ¿Cómo haces para responderles? ¿Cómo les hablas? No les hablo. Las escucho. No las juzgo. Las miro. Las acompaño al súper. Les enseño el idioma. Las acompaño a la farmacia. Les enseño cómo vestirse. Casi que les enseño cómo relacionarse con la gente. Y cuando tengo una oportunidad, les digo que ese Dios que ella tiene en su corazón las está esperando para darle una nueva oportunidad. No les hablo, las escucho. El camino contra todo lo que nos confronta, porque si hay vida que confronta con nuestra vida, es esas vidas, ¿no? El camino que el Señor nos invita a recorrer es un camino de fe, es un camino de inclusión, es un camino de tolerancia, es un camino que nos da oportunidades para presentar un Dios vivo, un Dios que restaura. Seguimos en este camino y ya al final del capítulo que nos toca, el Señor se encuentra con tres actitudes, tres seguidores. Y uno, que Mateo después dice que es un escriba, un hombre de la ley, probablemente cautivado por todas las maravillas que el Señor iba haciendo en su recorrido y porque intuía que se venía un reino, le dice, Señor, yo quiero participar. Y el Señor no le contesta ni sí ni que no. Simplemente le dice, las zorras tienen cuevas y aves, tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor le estaba diciendo, yo no tengo nada acá. Yo no tengo refugio. Yo no tengo posesiones porque yo me voy al Padre. El camino que el Señor nos invita es un camino de humildad. No necesariamente de pobreza, o sí, pero sí de humildad. De decir, yo no tengo nada que aferrarme acá, porque mi tránsito es con los ojos puestos allá. Segunda situación. En el camino el Señor le dice a otro, seguime. Me está diciendo a mí, está diciendo a cada uno de nosotros, síganme. Sí, deja que vaya y entierre a mi padre y ya vuelvo.
Entonces el Señor le contesta lo que leímos, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿no? Aparentemente parece ser una cosa un poco cruel, ¿no? Pero si lo vemos en el contexto de la época, cuando uno se iba a enterrar a un muerto, después pasaba 7 días en la casa porque era considerado impuro y llevaba un tiempo eso en el contexto, ¿no? Entonces el Señor lo que está diciendo, no te demores, vamos, no se demoren, renuncien a todo lo que los detiene. Eso es lo que está diciendo. El tercero, yo también quiero seguirte, pero me voy a despedir de mi familia. ¿Quién no quiere saludar a su madre y a su padre cuando se va de viaje? Pero también la tradición indica que las despedidas eran larguísimas, que iban, se quedaban a cenar, al otro día se levantaban, no, quédate otro día más, y así. Entonces el mensaje es, sean humildes, renuncien a todo lo que los detiene, no miren hacia atrás, que nada de lo que hay, incluso la familia, las posesiones, las aspiraciones, que nada los detenga. Porque nada me detuvo a mí, Digamos, Jesús dice, ¿no? Nada me detuvo a mí. Yo afirmé mi rostro y seguí hasta la muerte por ustedes. Yo les pido eso, que no se detengan. Olvidando aquellas cosas que están atrás, prosigo al blanco. Puestos los ojos en Jesús. 1 Pedro 2:21. Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Acá termina el capítulo que nos tocaba estudiar hoy. Pero acá empieza nuestro viaje. No se trata, dice un comentarista que comenta la introducción de un libro de Samuel Escobar, no se trata de saber quién es Jesús, de cuál es el camino y saber qué demanda. Se trata de saber qué significa Jesús para mí. Se trata de nuestro camino junto a Él. Se trata de emprender el viaje sabiendo que Dios conoce nuestras situaciones personales y que ellas van a nutrir nuestro camino. Se trata de dejarnos guiar y aceptar vivir esta experiencia. Él es el que da luz y encamina nuestros pies. Esto no es una abstracción, dijo Nicolás, no es una abstracción teórica. No es que estamos en piloto automático o en el caso de mi simbolismo en control crucero. No. Es una invitación concreta a seguir con mi vida a Cristo, a empezar mi camino. Si estamos bajo la sombra de un árbol o si estamos en una parada técnica, sigamos. A eso nos llama Cristo. Sigamos, nos alentemos, nos despertemos. Como esto no es una abstracción, podríamos llamar acá al Tinto, al José, a la Chola, al gringo, a quien quiera venir, que nos relate su camino. Porque esto no es un modelo teórico, es una invitación personal. Entonces muchos de nosotros podríamos relatar el camino a Cristo. Esto es un recorrido personal. Entonces, para alentarnos unos a otros, yo les voy a leer el testimonio de un pequeño recorrido personal. No es mío, por supuesto. Leyendo los recuerdos escritos como voluntaria de Sociedad Bíblica, vi que pasaron ya 25 años de servicios dedicados a la evangelización.
Llenan mi alma de nostalgia aquellos días en que recorríamos las calles, plazas, parques, llevando Biblias, porciones y selecciones, colocando en bibliotecas de escuelas un ejemplar de la Biblia, organizando festivales de canto, obras de teatros, presentando al Señor en salones de institutos públicos, en centros comunitarios. Más de 10 años después, el llamado a evangelizar es el mismo. Sigo entregando Biblias, selecciones y porciones, escribiendo las historias bíblicas que siguen tocando mi alma y reflexionando sobre ellas. Un libro, un viaje a través de la Biblia es el legado para mis nietos. Uso la tecnología, grabo videos en YouTube, 242 videos con historias registradas. Envío un texto bíblico por WhatsApp desde hace más de 3 años, todos los días a las 6 de la mañana. Creo no equivocarme, dice esta caminante, al decirte que miles de personas al abrir sus teléfonos son bendecidas. Gloria a Dios, su palabra bendice. Divulgar, exaltar la Biblia, compartir un Dios vivo es hermoso. Compartir este mandato es maravilloso. Es el camino de mi madre. ¿Por qué el ejemplo? Porque esto visibiliza que es un camino real. Es un camino que tenemos que recorrer, todos y cada uno, con sus particularidades. Este testimonio me desafía, me anima en este recorrido, para que si algo me detiene, para que si estoy demorada en algún lugar, escuchemos la palabra del hermano y miremos el recorrido de otro que nos diga, adelante, sigamos, para que mi camino se nutra de fe, de humildad, de inclusión, de tolerancia. El Señor Jesús no se detuvo y por eso nosotros somos libres. Que nuestro recorrido se nutra de nuestras experiencias con Cristo. Que podamos hoy describir nuestro recorrido con Cristo. Que esto sirva como motivación, que nuestra iglesia siga abriendo espacios donde se hable de un Dios vivo. Que podamos sostener la reunión de mujeres, donde oramos, donde abrimos la palabra, donde escuchamos, que podamos continuar con la horita feliz. ¿Y sabes qué, Leo? Yo te pregunté, qué lindo la horita feliz. ¿En qué te puedo ayudar? Me mandaste una lista como de 15 cosas. Y yo te contesté, vamos viendo. ¿Te contesté eso o no? ¿Sabes qué? Decime lo que en la próxima horita feliz tengo que hacer. Porque ahí voy a estar. Porque te voy a acompañar en ese camino. Que podamos retomar el desayuno, que podamos abrir todos los ministerios que el Señor permita. Que las huellas que el Señor dejó sean nuestras pisadas hoy. Que nuestra confrontación sea firme, pero pacífica, prudente. Que nuestra vida cautive y que nuestro silencio restaure, en el caso de que así sea requerido. Que nuestro mensaje sea claro, que sea sencillo, que lo puedan entender, que sea una oportunidad para que una persona transforme su corazón, que es lo que el Señor nos pide. El domingo pasado yo oraba por el bautismo del Tommy, pero también oraba porque el Nico iba a venir y él viene de vez en cuando, Nicolás mi hijo, y viene de vez en cuando, entonces decía, ay, ojalá que el mensaje lo entienda, ojalá que lo cautive, ojalá que lo anime, que le dé nuevas fuerzas. Y entonces habló el gringo, con todo lo que sabemos que eso significa. Y cuando salimos, ya en casa le digo, che, ¿qué tal, Nico? Le voy a leer porque el gringo está en la removida más, repicado el mensaje. Yo sé que él salió cautivado, no sé qué significa eso,
Lo único que sé, gringo, es que vos estás en la removida. Y espero que eso sea algo bueno. Que la sencillez de nuestro mensaje sea una chispa de avivamiento para otro. Que nuestra mirada cautive, que la responsabilidad y la exigencia personal que ponemos en las cosas de Dios cautiven. Que cuando hablamos de Cristo siempre sea una nueva oportunidad para otro. El texto de las 6 de la mañana de hoy dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo dentro de mi corazón. Que así sea en este camino, hermanos, que el Señor nos bendiga mucho.